Ahí ya estoy grabando. Así que bueno, cuando quieran. Bueno, arranco. Entonces, para la grabación, mi nombre es Sebastián Janiszewski y hoy voy a presentar el trabajo de mi tesis de licenciatura, que denominamos Análisis in situ de la dinámica de translocación núcleo-citoplasma del receptor de glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas esteroideas producidas y secretadas en la corteza adrenal. Estas hormonas tienen una diversidad de funciones en el organismo, como la inmunosupresión, dada por efectos antiinflamatorios, funciones sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema nervioso y sobre el metabolismo. La dexametasona, que es el principal glucocorticoide sintético que utilizamos en esta tesis, el único de hecho, se tomó mucha importancia en el último año, ya que es una de las pocas drogas que puede ser utilizada para tratar el COVID en los casos en curso. Sin embargo, los glucocorticoides también tienen efectos secundarios nocivos, como es, por ejemplo, la pérdida de masa ósea. Entonces, es clínicamente importante estudiar sus mecanismos de acción. Para ello, estudiamos al receptor de glucocorticoides, GR, que es la principal proteína que los reconoce en las células. En esta imagen vemos una célula con GR marcado fluorescentemente. GR es un factor de transcripción que se encuentra concentrado principalmente en citoplasma en ausencia de hormona, y al unirse al ligando, transloca hacia el núcleo en donde lleva a cabo sus funciones de regulación del genoma, de regulación génica. En este trabajo nos centramos principalmente en lo que es este proceso de translocación. Bueno, ¿qué se sabe de este proceso de translocación? GR, hay consenso de que cuando está en citoplasma se encuentra unido a un complejo de chaperonas e inmunofilinas, chaperonas como HSP90, inmunofilinas como FKDP51. Al unirse a los glucocorticoides hay un intercambio entre de FKDP51 por FKDP52, y esto se dice que activa al complejo, activa GR. GR activado, en este caso ya no hay consenso sobre qué es lo que sucede luego de la activación, cómo es que trasloca efectivamente hacia el núcleo. Hay autores que afirman que GR se mantiene unido a su sistema de chaperonas y trasloca con ellas, así como hay autores que dicen que se disocia y que puede traslocar tanto como monómero o como dímero. Nos centramos en los dos modelos de translocación contrapuestos que dependen según su dependencia de chaperonas. Históricamente, el modelo más difundido indica que GR al unir el ligando, al unir a los glucocorticoides, se disocia de su complejo de chaperonas y transloca hacia el núcleo, hacia el poro nuclear, al interactuar con importinas, las cuales en sí interactúan con el sistema, con el gradiente de RAN-GTP y RAN-GDP, que es diferente en núcleo y citoplasma, y por lo que transloca por difusión facilitada. Este modelo lo consideramos independiente de HSP90 porque GR se ha disociado de su sistema de chaperones. Al mismo tiempo, hay estudios en las últimas décadas que indican que GR en realidad no se disocia del sistema de chaperonas, sino que estas incluso ayudan en su translocación. FKDP52, que se encuentra asociada a GR por medio de HSP90, puede interactuar con dineína, con motores moleculares que transportan a GR por los microtúbulos de forma retrógrada hacia el núcleo. Este modelo lo consideramos dependiente de HSP90. Bueno, ¿cómo es que surgen? ¿Por qué es que hay modelos contrapuestos al mismo tiempo?
Para ello, tenemos que hablar de cómo medimos la translocación. In vivo, solo se han cuantificado los cambios de concentración relativa de GR entre citoplasma y núcleo, así como se han utilizado métodos bioquímicos clásicos. Estos métodos aportan información muy valiosa, pero sin embargo creemos que deben ser complementados con otros tipos de métodos. No se han utilizado métodos que evalúen cuantitativamente el comportamiento de las moléculas de GR en sí. Se ha trabajado principalmente a una escala poblacional. Entonces, ¿podemos cuantificar la dinámica de translocación de la molécula de GR? Bueno, hay diferentes técnicas. En particular, hay una técnica que se llama PCF, que se ha utilizado para cuantificar justamente la translocación de partículas a través del poro nuclear, entre otras aplicaciones. Para explicar PCF, explico primero lo que es la espectroscopía de correlación de fluorescencia, FCS, que es PCF está basado en ella. Para FCS se suele utilizar un microscopio confocal, el cual analiza un volumen muy pequeño, del orden de los femtolitros, denominado volumen confocal. En este caso, este volumen estaría adentro del núcleo de una célula. El confocal mide para cada intervalo temporal la intensidad de fluorescencia, detecta la cantidad de fotones emitidos por moléculas fluorescentes que atraviesan este volumen, y genera un gráfico de intensidad de fluorescencia con respecto al tiempo, en este caso con una escala temporal de los microsegundos. La espectroscopía de correlación de fluorescencia de FCS funciona realizando correlaciones a diferentes tiempos de retardo de las fluctuaciones de fluorescencia, de intensidad de fluorescencia medidas dentro de este volumen confocal. Esta frase puede ser un poco complicada, así que vamos a dar un sistema un poquito más simplificado como para que se entienda. Tomemos lo que es una partícula fluorescente única atravesando el volumen confocal. Esta partícula va a generar, como dijimos, fluctuaciones en la intensidad de fluorescencia con respecto al tiempo. La partícula comienza a moverse y genera una fluctuación en esta traza. Al salir del volumen confocal, la fluctuación termina y se vuelve a los valores del background. Bueno, la correlación va a ser calculada por medio de la función de autocorrelación, primero, matemáticamente, este delta I vendría a ser la diferencia de intensidad en un tiempo determinado con respecto a la media intensidad. Entonces, la función de autocorrelación va a ser proporcional a los puntos en los que haya una diferencia con la media en un tiempo determinado, y cuando a un tiempo tau, que llamamos tiempo de retardo, en el futuro de ese tiempo, en el futuro de ese punto, también tenga una diferencia con la media. Esto lo podemos mostrar de forma más intuitiva al superponer ambos gráficos, al superponer el gráfico consigo mismo, digo, cuando comparamos la función de autocorrelación en tau igual a 0, estamos superponiendo el gráfico consigo mismo, o sea, estamos considerando que el tiempo de corrimiento es 0. Entonces comparamos cada punto consigo mismo. Esto da una correlación máxima, porque cuando hay un punto que se separa de la media, el punto con el que correlaciona también se separa de la media. Ahora, al introducir un tiempo de retardo, en este caso un tiempo de retardo más corto que la duración de las fluctuaciones, y corremos el gráfico, ahora estamos comparando, estamos correlacionando los puntos con un punto en el futuro, o sea, un punto en un tiempo mayor, en un tiempo siguiente. Con un tiempo de retardo menor a la duración de las fluctuaciones,
se mantiene cierta correlación, aunque hay puntos en donde la correlación se pierde. Esto se ve en el gráfico de autocorrelación con respecto al tiempo de retardo, dando que a tiempos de retardo cortos, la autocorrelación es alta. Cuando los tiempos de retardo se vuelven mayores a lo que duran las fluctuaciones, de repente la correlación se pierde. Entonces, a tiempos de retardo largos, la autocorrelación va a ser baja. Esto entonces permite calcular cuál será el tiempo de retardo característico para el paso de partículas a través del volumen confocal. Por lo que FCS permite calcular cuál es este tiempo que las partículas tardan en atravesar. Bueno, sin embargo, FCS calcula estas velocidades, pero no tiene un cálculo de trayectoria en sí. O sea, las partículas pueden atravesar en cualquier dirección. Sin embargo, nosotros queremos estudiar translocación, y la translocación sucede en una dirección, sucede a través del polo nuclear, por lo que para ello es para lo que sirve PCF, la aplicación de FCS. Para pensar en PCF podemos pensar en la correlación entre dos volúmenes confocales, no uno solo. Esta técnica fue desarrollada por Dickman y Gratton en el 2009. Y bueno, para ello podemos volver a explicarlo, pero esta vez utilizando dos volúmenes confocales. Pensemos en esta partícula fluorescente, y vamos a ver la intensidad en cada uno de los volúmenes confocales, la intensidad media. La partícula comienza a moverse, y al atravesar el volumen confocal 1, observamos una fluctuación en él, pero no en el 2. Al mismo tiempo, la partícula continúa su trayecto, atraviesa el volumen 2, y se ve una fluctuación de intensidad. Y se ve una fluctuación de intensidad en el volumen 2, pero no en el 1. La partícula sigue su camino, y tenemos las trazas de intensidad para cada volumen. La PCF es por función de correlación pareada, o per correlation function en inglés, que además de incluir este tau, este tiempo de retardo, también incluye la distancia entre volúmenes. Para realizar esta correlación, podemos de vuelta encimar los gráficos, y vemos que a tiempo, o sea, con un tau 0, con un tiempo de corrimiento 0, no hay correlación, ya que el evento que generó la fluctuación en cada uno de los volúmenes sucedió en tiempos distintos. Entonces, podemos agregar un tiempo de retardo que haga que, ahora sí, las fluctuaciones coincidan y haya correlación. Lo que vemos entonces es que la correlación va a ser máxima en el tau, en el tiempo de corrimiento, que corresponde al tiempo que tarda una partícula en llegar de un volumen al otro. Podemos pensar entonces qué es lo que pasaría si los dos volúmenes están más cerca. Si los dos volúmenes estuvieran más cerca entre sí, la partícula tardaría menos en llegar al volumen 2, puede pasar por el volumen 1, y el máximo sería un tiempo de correlación más pequeño, un tiempo de retardo más pequeño. Si los volúmenes estuvieran más lejos, sería lo contrario, el tau sería más largo. Podemos pensar en qué pasaría si agregamos entre los dos volúmenes una barrera difusional, como puede ser un poro nuclear. Hagamos de vuelta la demostración con la partícula. En este caso, la partícula va a atravesar el volumen confocal número 1, pero antes de llegar al volumen 2, va a perder un tiempo, va a tener una trayectoria que va a estar dada por el tiempo que tarde en atravesar la barrera difusional. Bueno, al suceder esto, como dijimos, va a tardar más tiempo en llegar al volumen 2. Entonces,
la correlación máxima va a estar dada en un tiempo de retardo mayor. Bien. Entonces, volviendo atrás, como para repasar. La dependencia de la correlación de PSF con la distancia entre volúmenes, a medida que los volúmenes se alejan, como dijimos, se pierde la correlación a tiempos cortos. O sea, si empezamos con un gráfico, con un caso de los volúmenes completamente solapados, que sería en esencia una autocorrelación, obtenemos el gráfico de autocorrelación. A medida que los volúmenes se alejan, observamos que hay una autocorrelación dada por las áreas solapadas, ¿no? En donde tenemos correlación a tiempos cortos, pero a medida que los volúmenes se separan completamente, se pierde esa correlación. A la vez también disminuye la amplitud máxima, porque la probabilidad de que una partícula atraviese ambos volúmenes se vuelve más baja. De una partícula cualquiera, digamos, una partícula que se mide en el volumen 1 o una partícula que se mide en el volumen 2, se vuelve más baja. Hay una cosa más que no dije en la diapositiva anterior, que es que cuando medimos dos volúmenes, estamos midiendo las partículas que van del volumen 1 al volumen 2, así como también estamos generando, o sea, en las fluctuaciones se ven partículas que van del volumen 2 al volumen 1. Esto permite hacer correlaciones del volumen 1 al volumen 2 o del volumen 2 al volumen 1, por lo que se pueden medir en ambos sentidos. Se puede medir, por ejemplo, en el caso del polo nuclear, se podría medir importación o exportación. Bueno, ¿cómo podemos utilizar esto en el transporte? Hay un paper que es un estudio que es antecedente de nuestro trabajo, que es el trabajo de Bratton y Cardarelli, en donde toman moléculas de GFP modificadas en un sistema muy simplificado de importación, las unen a una señal de localización nuclear y observan por PCF los procesos de importación y exportación. Y bueno, observan que efectivamente hay una prevalencia en la importación. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro caso? Creemos que puede utilizarse PCF para estudiar la translocación del GR, como se puede cuantificar la dinámica, la movilidad de las moléculas de GR, de la proteína en sí, translocando. Pensamos que esto puede arrojar información nueva sobre cuál es el mecanismo por el que GR transloca hacia el núcleo. Para ello, en la práctica, pensamos utilizar el método de LineFCS, que con el cual programamos que el láser del confocal genere un barrido, y que entonces se observe la fluorescencia en distintos puntos de la célula, y poder tomar una región de esta línea en el núcleo y una región en el citoplasma, y correlacionarlas entre sí. Entonces nos planteamos dos objetivos. El primer objetivo es la puesta a punto de este análisis, la puesta a punto y optimización del análisis de PCF en nuestro microscopio confocal. Y luego, una vez que esté puesto a punto, caracterizar la dinámica de translocación del GR por PCF en condiciones fisiológicas o con su capacidad de dimerizar alterada. Para empezar, sabemos que es necesario para FCS, y especialmente para PCF por las bajas amplitudes que maneja, que había mencionado previamente, marcar con sondas de alto brillo molecular. Disponíamos de un método que se llama HaloTag, que se basa en una proteína que es capaz de unirse covalentemente a fluoróforos orgánicos que tienen un linker. En general, los fluoróforos orgánicos tienen un mayor brillo, aportan un mayor brillo molecular que
los fluoróforos convencionales como GFK o Cherry. En este caso, comparamos lo que son los coeficientes de extinción y rendimiento cuántico, y los multiplicamos. Esta multiplicación entonces será en general proporcional al brillo molecular, y observamos que los fluoróforos que terminamos utilizando, JF549 y JF646, aportan valores mucho más altos que los fluoróforos convencionales. Bueno, primero debíamos hacer un control de que la marcación de células con esta proteína, unida a GR, Halo-Tag GR, no alterara la translocación, que es el proceso que queremos medir. Entonces, para ello, medimos tanto en células U2OS, a las cuales realizamos una transfección transitoria, como luego en células con una transfección estable, que son las 3617, KOGR, Halo-GR, o sea, no tienen el GR endógeno, tienen Halo-GR, y observamos que al no tener hormona, o sea, sin hormona, las células poseían el patrón característico de GR, principalmente citoplasmático, y al aplicar dexametasona, luego de 20 minutos se observaba el GR principalmente en núcleo, por lo que concluimos que la translocación no se alteraba. Al mismo tiempo también teníamos que probar que Halo-Tag efectivamente es conveniente frente a GFP, como sistema de marcación para PCF. Entonces, inicialmente realizamos experimentos de point-FCS, que son experimentos de autocorrelación de células cotransfectadas con Halo-GR y GFP-GR. Tomamos una comparación entre las curvas de autocorrelación generadas, y observamos que al comparar las curvas normalizadas, GR-Halo, que está en rojo en este caso, tiene un mucho menor ruido estadístico, probablemente dado justamente por el mayor brillo molecular. Al mismo tiempo, al comparar valores absolutos, vemos que GR-Halo, la curva de GR-Halo tiene una mucho mayor amplitud que GFP-GR. Cabe destacar que pareciera haber una diferencia en la dinámica de GFP-GR y GR-Halo, sin embargo esto se lo podemos atribuir a una variabilidad poblacional. Estos datos indicarían que Halo-Tag es efectivamente conveniente frente a GFP, ya que este menor ruido proporciona mejores condiciones para realizar los experimentos. Sin embargo, para estas curvas, creemos que quizás haría falta un poco más de estadística para realmente confirmar que este es el caso. De todos modos, continuamos con Halo-Tag como sistema de marcación. Bueno, para empezar a trabajar con PCF, decidimos empezar con un sistema simplificado, en vez de empezar trabajando ya directamente de manera intercompartimental, realizamos una línea, un barrido del láser, solamente en citoplasma, lo cual genera una matriz en la cual, este es un barrido del láser, barre una y otra vez desde un punto. La matriz de intensidad está formada por las líneas medidas, o sea, la intensidad en cada punto de la línea, una arriba de la otra, a medida que el tiempo de medición avanza. A partir de esta matriz, el programa SimFCS permite realizar análisis de autocorrelación, o de correlación a diferentes distancias entre volúmenes, ¿no? O sea, tomando regiones distintas de la línea. Al tomar una distancia cero, se observa el patrón clásico de autocorrelación, en donde a medida que el tiempo de retardo crece, disminuye la correlación,
Mientras que a distancias entre regiones analizadas mayores, distancias de correlación mayores, observamos que los máximos de correlación se encuentran más en esta zona y menos en los tiempos bajos. Para ello, plasmamos estas matrices en curvas promedio de PCF, y observamos que en la curva a distancia cero, efectivamente el patrón es similar al de una autocorrelación, es de una autocorrelación, mientras que a curvas correspondientes a volúmenes separados, hay poca correlación a tiempos de retardo bajos, y la correlación máxima está en tiempos de retardo medios. Esto además también lo comparamos con simulaciones, que no las mostramos acá, pero cualitativamente, al menos, el comportamiento sería es el esperado. Entonces concluimos que se puede realizar PCF con el sistema elegido, con Halo y con las células utilizadas. Cuando quisimos hacer PCF sobre células que estaban translocando, notamos que surgió un problema. Las mediciones las planteamos originalmente como realizar una medición de PCF sobre una célula antes de aplicar dexametasona, luego aplicar dexametasona sin nanomolar, y realizar mediciones sucesivas en la misma célula, o sea, PCF sucesivas en la misma célula, mientras la dexametasona hace efecto y el GR transloca. Lo que esperábamos ver en las células es que al aplicar dexametasona, el GR pasara de estar en citoplasma a estar en núcleo. Sin embargo, para las células a las que les realizamos una medición, la translocación se detenía en un punto. Al aplicar dexametasona, observamos que a los 20 minutos el GR prácticamente no cambia de compartimiento. No pareciera observarse correlación. No pareciera observarse translocación. Entonces, decidimos que como solución podríamos realizar mediciones sucesivas de PCF en células vecinas, o sea, en células dentro de un mismo campo. Considerando esto, el esquema final de las mediciones de PCF entre núcleo y citoplasma sería, efectivamente, tomar una medición sin dexa en una célula, agregar dexametasona, y luego realizar mediciones sucesivas de PCF en células vecinas. El esquema de la medición sería, como dijimos, una línea que atraviese ortogonalmente en la envoltura nuclear. En este caso, en las células con GR Halo estable, marcadas con JF549, la sonda fluorescente de Halo. A partir de esta línea se genera una matriz de intensidad con respecto a la distancia y al tiempo. En este caso observamos que hay una mayor intensidad en el núcleo y una menor intensidad en el citoplasma. Esta célula está durante el proceso de translocación. Y tomamos de esta matriz regiones, una región en el núcleo y una región en el citoplasma, y para cada una de ellas calculamos la autocorrelación y además la correlación entre regiones, o sea, la correlación entre núcleo y citoplasma, y entre citoplasma y núcleo. La autocorrelación se puede mencionar que es un poco más ruidosa que lo que observamos antes, porque al tomar solo algunos datos de todo este barrido, la resolución temporal es menor, por lo que se observa más ruido. Y bueno, entonces para cada medición obtenemos un valor de un gráfico de correlación pareada entre citoplasma y núcleo, y entre núcleo y citoplasma. Bueno, aquí termina lo que es la puesta a punto. Entonces, seguimos con lo que es una prueba de concepto.
con llevar a cabo esta puesta a punto en condiciones experimentales reales. En esta figura muestro lo que son las PCF entre citoplasma y núcleo, y entre núcleo y citoplasma, a distintos momentos de la translocación. Antes de aplicar dexametasona, entre 3 y 5 minutos de aplicarla, y entre 6 y 10 minutos luego de aplicarla. Observamos que pareciera, por ejemplo, que antes de aplicar dexametasona entre núcleo y citoplasma no hay una correlación, mientras que luego de aplicar dexametasona aparece, se empieza a ver una correlación. Sin embargo, al observar cuáles son los tamaños muestrales para cada una de estas mediciones, notamos que la estadística es muy pobre. O sea, esta estadística no alcanza para dar ningún resultado concluyente. Esto tiene que ver con que bueno, empezó la pandemia en este tramo del trabajo, así que concluimos nuestro trabajo experimental en esta sección. Entonces, ¿qué logramos en este trabajo? Efectivamente pusimos a punto la técnica del PCF y la pudimos aplicar en experimentos preliminares. O sea, realizamos experimentos preliminares del uso de esta técnica para el estudio de la translocación nuclear del GR. A futuro, esperamos poder aumentar la estadística de los experimentos una vez que podamos regresar al laboratorio. También una parte importante para poder darle fuerza a este método es investigar la causa de la detención de la translocación al medir una célula repetidas veces. Esto puede estar dado por fotodaño de la célula o quizás de la molécula en sí, de GR Halo o de la sonda. Esto habrá que investigarlo. Y una vez que todo esto esté completado, realizar experimentos perturbando el sistema. Podemos dar un par de ejemplos de estos experimentos posibles. Para evaluar, por ejemplo, el rol de la oligomerización y la translocación, podemos utilizar mutantes de GR que, por ejemplo, en el caso de GRMON, estamos hablando de una mutante que es incapaz de dimerizar, es exclusivamente monomérica. Entonces, al eliminar esta vía, ¿cambia la dinámica? ¿Cómo cambia la dinámica? Si solamente GR puede utilizar teóricamente estas dos vías. ¿Cómo cambiaría la dinámica de la translocación? También, otros experimentos que se pueden hacer, por ejemplo, es perturbar el sistema de microtúbulos, por lo que GR no podría translocar utilizando los motores moleculares. También en este caso, nos preguntamos cómo cambiaría la dinámica cuantitativamente. Y bueno, quiero agradecer por escuchar. Escucho aplausos que vienen de acá. Bueno. ¿Quieres empezar, Ale? ¿Vos o Lionel? Me imaginé. Bueno, que me tocaba porque mi nombre empieza con A. Yo también, pero no importa. Y por otras cuestiones. Bueno, Sebastián, así te tomás 2 minutos, agarrate un vasito de agua. ¿Querés dejar de compartir pantalla, así nos vemos mejor? Dale. O déjalo por si tenés que volver quizás a algún resultado. Pero bueno, espera que me acomodo para ver mejor yo. Dale, dale. Ahí está, ahora veo más caritas. Bueno, tomate un vasito de agua. Antes que nada, te felicito que hayas elegido hacer una tesis para recibirte, porque calculo que vos estás en el plan previo al 2019, en lo cual esta instancia era algo optativo. Vos podrías, claro, sí. Cuento también de paso a Lionel, que vos podrías haber elegido hacer una materia, ¿no? También. Sí, así que bueno,
Me pareció que era necesaria la instancia de investigación. No podía salir a investigar en un doctorado sin haber tenido una experiencia previa. Bueno, por eso mismo me parece que nada, que es valioso esto y que dentro del proceso de formación tuyo, bueno, te va a dar un montón de otras herramientas que bueno, que si bien uno durante una materia tiene una experiencia práctica, la experiencia práctica que vos tuviste acá del laboratorio tiene otras características, ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a hacer un par de preguntas porque esto no deja de ser una instancia de evaluación también, pero mi objetivo es que sea una evaluación formativa, que todo lo que vos hiciste durante tu experiencia de tesis, que lo podamos discutir, analizar y ver en profundidad. Así que vamos a hacerte un par de preguntas. Yo soy de preguntar, porque me parece que todo este trabajo que vos hiciste merece también una revisión para valorarlo, el trabajo también de tu directora, de tus directores, que es todo un equipo que estuvo dedicándole un montón de tiempo, así que vamos a hacer unas preguntas. Aviso también a la familia, porque a veces uno dice, bueno, tengo este chico. pero bueno, así que tomate un vasito de agua y vamos a empezar, ¿sí? Entonces, mi primera pregunta viene así como algo ya estructural del diseño, de tu tesis, no del diseño experimental. Cuando vos, lo que sentí que faltaba en algún punto, que vos lo mencionás, se entiende, queda decantado después de los objetivos, pero plantear una hipótesis de trabajo. Me parece que en la escritura de tu tesis, o incluso en la presentación, decir, bueno, esta es nuestra hipótesis de trabajo. Porque es decir, en el proceso de uno, bueno, vos ya lo sabés, cuando uno hace una observación, se hace una pregunta, plantea una hipótesis y de ahí vienen los objetivos y el diseño experimental. ¿Cuál sería, si vos tenés que nombrar, está dentro de tu tesis, pero no con la palabra nuestra hipótesis de trabajo? Claro. Bueno, ¿Cuál sería podemos venir a esta diapositiva. En realidad, a ver, vamos a la diapositiva donde no está tachado. Creemos que, o sea, la hipótesis actual indica que GR transloca como monómero. Nosotros creemos que GR podría translocar como dímero. O sea que, que formar un dímero antes de su proceso de translocación. Entonces, al aplicar, por ejemplo, GR-MON, la variante que evita que GR pueda dimerizar, esperaríamos encontrar un cambio en la dinámica con respecto a la dinámica de translocación con respecto a la dinámica que se observa en situaciones control, en situaciones con el GR intacto. Está bien, esa sería como tu hipótesis. Y yo creo que también otra hipótesis de tu trabajo más concreta quizás podría ser que justo lo que está ahí, como que se puede utilizar PSF para estudiar la metodología, ¿sí? Para estudiar esta translocación. Claro. Dentro de, vos acá la planteaste, pero dentro de la estructura no estaba y me pareció que estaba bueno rescatarla. Okay. Con respecto a la metodología que vos elegiste, ¿no? Yo voy a hacer hincapié en la parte de cultivo celular. Sí. Cuando vos hablás de... vos usás 2 tipos celulares y cuando hablas del mantenimiento de los tipos celulares utilizás suero, pero mencionás que siempre es suero completo o en algún momento utilizaron suero de lipidado. ¿Cómo? Disculpás, ¿suero de qué? Suero fetal bovino. Sí, no, pero dijiste en un momento utilizo, al final, lo último suero que dijiste. de lipidado, o capaz lo llaman... alcoholizado. Alcoholizado, ahí está. No, que yo recuerde, no. Usamos... Es un tipo de suero en el cual uno hace sí. un tratamiento para sacar, por ejemplo, hormonas, esteroides, ¿sí? Porque, por ejemplo, en esta imagen de las células U2OS, vos tenés cierta marcación nuclear de GR. Sí. Hay una diferencia quizás en el estado. A veces cuando uno hace un pretratamiento con suero libre de hormonas,
quizás puedes bajar un poco esa señal. Mirá, no, la verdad no conocía ni siquiera la palabra, o sea, no... Está claro, no sé, Ale, los tratamientos fueron sin suero directamente antes. Las células estaban sin suero. Bueno, y esa era mi segunda pregunta. ¿Cómo había llegado claro? Porque vos haces una transfección y cómo era después el procedimiento antes de comenzar la medición. No, antes de comenzar la medición se aplicaba, o sea, nosotros diferenciamos entre lo que es DIMEM completo y DIMEM solo, digamos. El completo es el medio de crecimiento con el que crecíamos las células, y después, al realizar la medición, pasábamos a utilizar un suero sin medio de crecimiento, solamente con los nutrientes necesarios, nada más. Un DIMEM sin suero. Claro, sin suero, Buenísimo. Sí. Igual, para relajarte, Bastián, igual todo lo que te pregunto es nada más para que me cuentes, porque yo creo que hiciste un montón de trabajo y la idea es hacer preguntas para que vos puedas contar todo lo que vos hiciste, no es que está bien, son preguntas. No, sí, no, además también me sirve porque, nada, o sea, no sabía para repensar todo. No sabía de la existencia de esto, así que me sirve para... A mí lo que me parecía eso, o me llamaba la atención, que quizás hay una marca basal nuclear que capaz se puede mejorar, o qué sé yo, hacer una preincubación 24 horas, no sé, capaz sin suero, no sé, o con suero delipidado, algo. Bueno, después te voy a hacer otra pregunta más. Yo quiero que sepas que soy usuaria de microscopio, así que quizás me imagino la respuesta, pero me preguntaba, viste que vos hiciste todo un tratamiento de transfección para marcar el poro nuclear. Sí. En un momento que sí, esos experimentos no lo puse acá, pero está... No los incluiste acá, que estuvieron muy buenos. Acá. Ahí está. Como para tener las imágenes. ¿Se te ocurre alguna otra manera de poder marcar el núcleo? O quizás, es decir, porque toda esta idea, el objetivo, ¿cuál era? Poder tener como o poder identificar. Claro, la idea de marcar los poros nucleares era trazar las líneas específicamente sobre, o sea, a través de un poro nuclear individual, para, bueno, o sea, que los dos volúmenes medidos tuvieran el poro nuclear justo en el medio. Como estaba en la imagen de los dos volúmenes que hice, que tenía el porito, digamos, el poro sí. Ahí en el centro. Y metodológicamente, ¿habría alguna otra manera de marcar, por ejemplo, el núcleo de una forma más sencilla si tener que transfectar a las células? ¿Se te ocurre algo? Quizás no las puedas ver con este microscopio. O sea, ¿vos te referís a algún método tipo de inmunohistoquímica? No, capaz de usar alguna sonda fluorescente, que es una estructuras que están dentro del núcleo, tipo DAPI, no sé, alguna otra sonda. No sé, quizás. O sea, vos decís, el tema es que DAPI no marca al poro nuclear en sí, marca al... No, bueno, pero como para ver toda la estructura nuclear y que te permita hacer una... Claro, bueno, creo que acá, o sea, una cosa que pasó es que encontramos que, o sea, nosotros esperábamos poder marcar al poro nuclear individual. Cuando utilizamos EGFP-NUC 153, no logramos marcar los poros individualmente, pero sí logramos marcar la membrana, la envoltura nuclear. O sea, con esto podíamos encontrar la posición exacta en la línea de la envoltura. Sin embargo, acá una cosa que tampoco mostré en la presentación es que utilizando un método mucho más simple de tomar la fluorescencia promedio en citoplasma y la fluorescencia promedio en núcleo, y encontrar cuál es el punto medio entre esa fluorescencia, el punto medio, digamos, el píxel que contiene la intensidad media entre esa fluorescencia, teníamos resultados muy similares, casi iguales, a los que obteníamos viendo dónde está el máximo de fluorescencia de la nucleoporina. Entonces encontramos que no era necesario realmente marcar el núcleo de ninguna manera extra, que
con la fluorescencia de GR en sí alcanzada para encontrar dónde estaba la membrana. No sé si a eso va la pregunta. Sí, sí, no, está bien, te entiendo, porque yo entiendo también que este experimento, la idea también tenía como marcar quizás la distancia o cuánto ocupa esas proteínas, esa membrana nuclear, para poder determinar que vos estabas marcando translocación, ¿no? Yo te lo decía porque en algunos experimentos que yo hacía cuando podía medir DAPI en el microscopio, lo que hacía directamente es marcaba como el sector nuclear con esas ondas, pero no importa, eso es era como una propuesta, una pregunta, una idea. Bueno, y lo último que te voy a hacer, así te quedas y paso a otra gente. Yo sigo con el tema más que nada no del análisis, sino como del armado. ¿Cómo sería si vos proponés usar mutantes de CR, ¿sí? ¿Cómo harías para medir la translocación de esas mutantes? ¿Cómo pensabas hacer la marcación? ¿En qué sentido la marcación? Claro. Ponele de estas GRMON, vos estabas usando dos instancias. Sí. La idea sería, tomar los datos obtenidos con el GR unido a Halo y tomar datos correspondientes a GRMON, Halo. Ahí está. Diego, ese era como el dato que me faltaba. Diego me puede confirmar si es el caso. Y bueno, hacer ahí comparaciones entre lo que son los tiempos de retardo característicos para cada uno de estos casos. Ahí está. Porque lo que no me quedaba claro era que si esta mutante era una mutante GFP o qué tipo de proteína recombinante era para que vos puedas hacer el recorrido de la translocación. Bueno, yo te voy a dejar un ratito. Paso a mis compañeros. Gracias, Alejandra. Me hagan otras preguntas. Y después veo si vuelvo a hacerte alguna pregunta, ¿no? Bueno, Lionel, ¿querés preguntar vos o pregunto yo? Como quieras. Dale, ¿te parece? Pregunto, sí, bien. Abel, Dale. muchas gracias. Bueno, yo primero que nada que te quería empezar felicitando, Sebastián, por la tesis. Para un completo outsider de glucocorticoide receptor, para mí fue muy didáctico, muy lindo, muy fácil, rápido de leer, digamos, toda la introducción. Y sigo sin saber mucho del glucocorticoide receptor, pero de todas maneras logro comprender, digamos, el concepto y qué estaban intentando trabajar, digamos, y cuál es el objetivo, digamos, de la tesis y demás, lo cual me parece que es algo siempre a destacar cuando uno lee una tesis, digamos, que se pueda entender, que sea fácil, que sea eh, didáctica. Después te quería felicitar por varias cosas más que noté a lo largo de la tesis, que, digamos, en el esquema, digamos, de evaluación que leí que había que hacer, me parece que son importantes de hacer notar, es que tiene un proofreading que para mí es muy bueno, realmente, literalmente, no hay, no hay errores de una tesis, que uno siempre llega apurado y demás. Es un trabajo que evidentemente hicieron muy bueno. Existe una muy buena documentación de la sección experimental, lo cual es algo muy importante porque la idea es que nosotros podamos reproducir. Si tú me pasas los protocolos, yo lo puedo reproducir. Yo creo que me animo a reproducir tus protocolos si me das los protocolos tal cual están escritos, lo cual es algo que también me parece muy bueno. El diseño experimental también me pareció claro y los objetivos bien planteados, etc. Y bueno, para finalizar, claramente la pandemia no te ayudó en quizás lograr obtener más resultados para que tu conclusión fuera, digamos, más contundente y más potente, pero de todas maneras, con los resultados que tuviste, me parece que fue muy, digamos, muy destacable la profundidad de tu discusión, en tratar de entender por qué una cosa o por qué no la otra, y cómo eso cambia, digamos cómo darle una interpretación a resultados que a veces, bueno, si tenés un N1 o un N2 es difícil en este tipo de experimentos. Pero bueno, le pusiste cabeza y trataste de bajar, digamos, negro sobre blanco las ideas y eso es algo destacable. Así que, bueno, felicitaciones para ti y también para todos los tutores. Yo quisiera empezar haciéndote una pregunta más de malo, digamos, pero
muy, muy general, que sería algo así. En alguna sección, y cada vez que me toca, digamos, alguna vez contar sobre Park Correlation, todo el mundo te pregunta es, ¿cómo estás seguro que la misma molécula la que pasa por el volumen 1 y por el volumen 2? El tema es que, o sea, no estás seguro que es la misma molécula, es una cuestión estadística. O sea, uno espera que al realizarlo estadísticamente, como estamos hablando de correlación, las partículas que pasan de un volumen al otro sean las que en general generan esta correlación. Pero no es que uno puede decir, cada partícula que se mide en el volumen 1 y que después, exactamente en este tiempo de retardo, se mide en el volumen 2, es necesariamente la misma partícula. Pueden ser dos partículas que por azar pasaron en tal tiempo y tal otro. Lo que pasa es que, en general, la entrada de una partícula al volumen confocal se da de manera azarosa, pero el PCF, la entrada entre una partícula al volumen 1 y el volumen 2, si no es azarosa, aparece correlacionada. Eso es una pregunta que es recurrente. Todo el mundo siempre pregunta, ¿cómo estás seguro que es lo mismo? Y esa es una explicación muy buena. Y lo otro está en tus simulaciones y en tu primer grupo de resultados, que es realmente tener un lag y hasta incluso anticorrelaciones, digamos, previo a encontrar un pico. Porque claramente si la molécula, digamos, no ha llegado hasta ese lugar, no va a pasar. Y cuando es negativa es porque si es tan rápida la difusión desde el punto 1 al punto 2, si está anulado no puede estar en el otro, ¿no? Es como un anti-bunching, ¿no? Es ese efecto de que si está anulado no está en el otro. Por eso es negativa la correlación. Nada, era nada más que para, para jorobarte un poco nomás. Después tengo algunas preguntas más sobre lo metodológico, si te parece capaz que... una cosa que me generaba duda, que creo que lo discutiste un poco, es el hecho de los halo tag y la Janelia Fluor como ventaja, digamos, por el tema brillo sobre la EGFP. Eso es claro y en lo teórico, digamos, es súper potente los resultados, digamos, de brillo efectivo. Te quería preguntar si lo midieron en vivo el brillo real, digamos, ¿no? Y la resistencia al bleaching una versus otra. Porque yo, por ejemplo, me llevaba algunas sorpresas con alguna de estas ondas y a veces el cálculo teórico después con lo experimental no te condice tanto. Estoy pensando que creo que resistencia al bleaching en sí, no me acuerdo si lo medimos directamente, pero notamos que, o sea, tengo recuerdos, creo que esto no está, no sé si no está puesto en la tesis, creo que no, que la primera experiencia que hicimos con Halo y con GFP mostraba que, o sea, en esta clase de matrices, como en esta, digamos, donde se observa cómo es la intensidad de fluorescencia con respecto al tiempo, un poco de photobleaching se observa. O sea, si vemos los primeros tiempos, hay una intensidad un poco más alta que en los tiempos finales, utilizando Halo. Sin embargo, el recuerdo que tengo es que con GFP este photobleaching era bastante más notorio. Esto no sé si está cuantificado igual, creo que no. Sí, te puedo hacer un comentario, Leonel, porque yo venía con la Sí. experiencia de GR Halo. Bueno, sin duda cuando lo ves a nivel de molécula única es impresionante el brillo que tiene, y recuerdo una vez intentamos hacer un frap con JF 549 y no la podíamos bleachear al 100% con el láser, con un 780. O sea, es impresionante la resistencia que tiene, o sea que, pero no lo cuantificamos. Están los papers originales que lo cuantifican. Perdón, se está escuchando a mi tía hablando de fondo. Aviso por las dudas.
Y lo, Sí, les pedimos a los que están en el público que se apaguen todos los micrófonos, así hablan los jurados y Sebastián, sí. lo Sí, segundo probablemente ni es se dio cuenta. si encontraron algún, digamos, ahí de hecho lo discutís un poco del tema de la Janelia Fluor Free y la unida, digamos, ¿no? Que puede ser que haya un poco de free, que ello te cambie un poco la correlación y los coeficientes de difusión. De hecho, en la tabla, cuando haces esa tabla, lo discutís. ¿Sabés que una cosa que a nosotros nos pasó tratando de jugar con las ondas estas, que también veíamos como una correlación, como una difusión muy, muy lenta y lo asignábamos a que se estuviera pegando? ¿Vieron algo así también que se esté pegando en la célula? Yo qué sé, no sé, no sabemos, digamos, a qué se puede estar pegando, digamos, ¿no? Pero ¿vieron algo de correlaciones que no pudieron explicar, digamos, que vos digas de dónde sale, diablo, sale esta? No, creo que no. O sea, esperamos porque en realidad como es la sonda se une covalentemente al halo, entonces si la sonda se unió al halo es, digamos, inamovible. Y después, antes de hacer las experiencias, hacemos como 3 lavados de la sonda, entonces esperábamos que la sonda libre no estuviera, o al menos si estaba, estuviera en una concentración muy baja. Pero no observamos correlaciones que al menos parecieran provenir de ahí. Y la última respecto a Janelia Fluor, es una cosa que veían ahí, digamos, es que de alguna manera cuando escaneaban en la misma célula en el tiempo, tenían como una especie de fotodaño y eso como que Sí. afectaba el comportamiento. Y es Ujú. una pregunta, digamos, medio que en voz alta, digamos. Si de alguna manera, en cambio de comprometer la concentración de Janelia Fluor, uno juega con la concentración de Janelia Fluor para tratar de bajar la cantidad de láser que uno le pone a la célula. Sí. Quizás de esa manera sea una manera de, digamos, seguir trabajando en la misma célula sin generar un daño ocasionado por la cantidad de láser. De todas maneras, lo midieron, digamos, la cantidad de láser. Realmente era bajo, digamos, Sí, no era una sí. concentración. Sí, no, además también la concentración de JF la pusimos a punto también. O sea, probamos con distintas concentraciones, con varios órdenes de magnitud de diferencia, desde 50 nanomolar hasta 0,5 nanomolar. Eh, y, y en todos los casos observamos este mismo comportamiento. Ok. Después tengo un par de preguntas más sobre par correlation. Sí, La primera tiene que ver con el poro nuclear. Y, digamos, la idea, como discutía recién, era de sí. tratar de pasar una línea por arriba del poro nuclear. Y bueno, por problemas de la biología, digamos, habitualmente es la que tiene la culpa de todo. Si no, estos métodos serían fantásticos. No pudieron tener una marcación buena, digamos, de un núcleo único y demás. Sí. ¿Cuánto crees que te podría haber influenciado el resultado o no de poder hacer un estudio sobre un solo poro nuclear, digamos, o bueno, hacer una línea y bueno, cae donde cae y bueno, Bueno, en ¿qué te parece? realidad, o sea, pasa también que al, al hacer una línea en una región donde no hay poro nuclear en sí, es muy posible observar una falta de correlación, simplemente porque no hay suficientes partículas que, o sea, digamos, si tenemos los dos volúmenes acá y el poro nuclear acá, quizás no hay suficientes partículas que hagan la trayectoria de pasar por un volumen, entrar por el poro nuclear y volver al volumen 2, como para que se vea una correlación. Entonces, bueno, o sea, la idea de marcar poros nucleares individuales era maximizar la probabilidad de que una partícula atravesara ambos volúmenes. Bueno, eso era a lo que quería llegar, digamos, justamente digamos, hay un trabajo de Cardarelli y de Enrico en el cual hacían orbital tracking en torno a un núcleo, ¿no? Y Sí, entonces, creo que era el de 2012, ¿no? creo que Creo que sí. sí. De hecho, en ese caso está Luca Lanzano también, que es el que estaba en ese paper. Entonces, claro, en ese caso vos estás haciendo orbital tracking estás seguro que estás sobre un núcleo. Entonces, hacían par correlation de
lo que estaba afuera y lo que estaba adentro, y podían estudiar, digamos, cómo entraban y salían las cosas, y de hecho para diferentes partes del poro nuclear, estaban estudiando el poro nuclear, ¿no? Podían ver cuánto tiempo le llevaba para un lado, cuánto para el otro, si era dinámico, si no era dinámico, si era pasivo, etc. Entonces, bueno, claramente es una ventaja grande. Es un experimento que obviamente requiere de otro tipo de setup y de otro tipo de laburo, porque, digamos, Valeria sabe mejor que nadie, porque es una de las que desarrolló el orbital tracking, lo complejo que son ese tipo de experimentos. Pero si uno piensa en los resultados que uno va a sacar de uno y del otro, lo que tú decís es exactamente eso, ¿no? Es, cuando uno hace una línea, la par correlation te está diciendo mucho, aunque vos no estés viendo solo un núcleo, solo un poro. Porque en realidad, si vos estuvieras viendo un poro, vos tendrías que ver como una amplitud, digamos, y un ancho, digamos, del par correlation, que sería como muy específico, porque es de tu poro. Sí. En cambio, si vos pasás una línea y tenés, como decís vos, un poro exactamente, o un poquito más arriba, o varios poros en el entorno, estás viendo un par correlation que es el average de todos los poros de intercambio que tenés en ese espacio. Y por eso también creo que es una manera de entender los resultados que vos tuviste, de que son heterogéneos, porque realmente vos tenés campanas de par correlación que son bastante anchas. Y eso es natural, es esperable que vos tengas ese tipo de resultados. Así que tu explicación creo que es súper pertinente, y me parece que es exactamente eso. Ahí complemento un poco lo que dice Sebas, lo que decís vos, Lionel, es totalmente atinado. Sabíamos que teníamos esa limitación, pero bueno, igual encaramos este desafío, y nuestra idea justamente era no analizar los valores absolutos de correlaciones de lo que sea en la condición control, sino comparativamente con las mutantes y todos los otros ensayos que la pandemia no nos dejó hacer. O sea, era un estudio comparativo justamente porque sabíamos que estábamos promediando un montón de información de poros que podían estar localizados en distintos lugares, o correlaciones cero porque no tenemos poros. Y hasta incluso con diferentes estados, me imagino, del poro, digamos, ¿no? Claro, el poro puede pasarle a sí mismo sus propias cosas, digamos. Sí. Exacto. Una pregunta asociada a esto de la par correlation y de, bueno, la interpretación de par correlation y demás. ¿Cómo te parece que afectaría, digamos, la hipótesis que ustedes plantean de que puede haber dimerización en el citoplasma y translocación o difusión tipo monómero? ¿Te parece que generaría algún tipo de cambio en el resultado del par correlation? O sea, acá, por ejemplo. Ahí va. Ustedes tienen esta idea de que, bueno, podría ser como un dímero, que está traslocando como dímero, o un monómero, digamos, que trasloca como un monómero y se dimeriza dentro del núcleo. Digamos, en los datos que vos tenés, que vos ya tomaste, podrías de alguna manera atacar eso, digamos, ¿no? Y cómo eso te puede, digamos, complicar o ayudar, digamos, en el caso tuyo. A ver, porque quizás me perdí con la pregunta. Esperamos que o sea, si el GR como dímero es el principal método de translocación, igual, de todos modos, eso no implica que no existan otros métodos de translocación. Habría que ver si esto hace que la translocación sea más lenta, lo cual haría que los tiempos de correlación, de corrimiento en estos casos sean un poco más largos, o si no cambian, lo cual indicaría que la translocación sigue teniendo la misma dinámica que antes. No sé si esto es algo que se puede hacer, pero también incluso podría estudiarse la amplitud de estas curvas de correlación, lo cual indicaría cuántas partículas están atravesando efectivamente están atravesando la envoltura nuclear en un determinado tiempo. Acá ya quizás esto me pueden corregir mis directores, pero... Sí, ¿querés que me meta? Porque es a lo que apunta Lionel. No, está buena la discusión, sí. Sebastián. Creo que vas por el camino, digamos, es por ahí, digamos. Claramente que vos tengas un monómero o un dímero
te va a cambiar, digamos, la fluctuación porque vas a tener brillo, digamos, de una sola molécula o de dos moléculas. Claro, sí. Entonces, Sí, eso de alguna manera te va a modificar el análisis de las fluctuaciones. Y vos incluso hasta podrías solamente hacer las par correlaciones de las que tienen un brillo o las que tienen más brillo, y eso te ayudaría, digamos, a entender si te están pasando con tal, sí, en qué estado digamos, de tiempo de luminiscencia. delay, con Sí, sí. etcétera, con tal mecanismo unas u otras. Claro. Y bueno, eso es una de las cosas bonitas, digamos, que en el mismo set de datos que vos ya tomás y que vos tenés, después uno puede ir convolucionando, digamos, los análisis y hacer los controles correctos y todo ese tipo de cosas que son importantes para seguir sacándole jugo, digamos, a los datos. Y lo Eso, me último meto un segundito y Sí, claro, aprovecho, claro. ¿no? Sí, no, bueno, por eso nuestra idea era aumentar bastante la estadística, una vez que le creemos a los datos, sacarles, como vos decís, más jugo, haciendo análisis de NumPy, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí te vamos a pedir también ayuda para todo lo que son los controles de movimiento de la membrana nuclear, hacer análisis de Dirichlet. Aprovecho para ya avisarte que te vamos a estar pidiendo Encantado. ayuda de estas cosas. Yo realmente con línea no he trabajado mucho, pero sí, Pero sí sabes hay más un, que yo, hay, así hay que un método, que puso Enrico y Liz sí, Hine, que se llama PICOM, sí, en el cual ellos, digamos, hacen correlaciones en base al brillo sí, primero. Primero analizan sí, el brillo y entonces cuando encuentran una fluctuación que dice, esta es de 2, ¿no? Esta es de un sí, dímero, esta es de un monómero, ahora sí, correlaciona todas las que tienen digamos, ese patrón y demás. Y sí. bueno, es súper rico. Igual da Lo, para una discusión más larga que vamos a tener en los próximos Completamente, talleres. completamente. Y lo último es, en los resultados del Park Correlation, me quedó la duda, si entendí bien, de cuando ustedes hicieron este análisis, digamos, entre compartir lo que está dentro, digamos, perdón, lo que está en el citoplasma y lo que está dentro del núcleo. Pusieron Park Correlation de 16 con la idea de que estar seguro de que es de un lado hasta el otro, digamos, ¿no? Y después, mi pregunta es, si entendí bien, ¿correlacionaron solo esas dos filas, digamos, de datos? No par correlacionaron, digamos, esas dos filas de datos y nada más. Claro, sí. O sea, ¿Correcto? es esto que está acá. Tomamos, bueno, en este caso aprovechamos que teníamos una medición con el loop marcado. Esto no fue como lo realizamos en general. En general utilizábamos la diferencia de intensidad entre citoplasma y núcleo para encontrar cuál era el centro. Y tomamos, si te fijas, estos no son un píxel. Ok, Son, ok. Son un grupito. son, Está son un buenísimo. grupo, Claro, el claro, programa claro, claro, claro. permite integrar una cantidad de píxeles determinada. Creo que en general usamos 5 píxeles de cada lado. Ahí va. Está. Y en esta figura mostramos, esta figura está en el paper, mostramos que el pico de intensidad de lo que es la envoltura nuclear marcada con la NUC no coincide, Está. o sea, no está incluido dentro de estos grupos de píxeles que elegimos. Porque si no recuerdo mal, en los experimentos que hacía Cardarelli, vos podías como ir haciendo el par correlation de esa distancia entre todos, Sí, digamos, sí, ¿no? de hecho eso es lo que está en Y generás como una acá. carpeta, ¿no? Que le Claro, llaman la famosa carpet esta. estas son las carpet, claro. Ahí va, ahí va. Solo que Ahí esto lo va. hicimos solo en los experimentos de un solo compartimiento. Claro. Compartimento, digo. Eso tuvo un motivo, Lionel, que es que cuando el GR trasloca al núcleo, forma fósil. Entonces te Ok. mete la complejidad extra de que si vos haces la correlación de todo con todo, no terminás de entender qué estás haciendo. Entonces, lo que decidimos es trabajar a una distancia fija conocida, con lo cual ya esa variable era, si querés, una constante, y cercana a la membrana, a la envoltura nuclear. Sí. Igual me parece a mí que la distancia es larga, tendríamos que probar si podemos achecar un poquito porque Esa es ese otra cosa. micronímico es demasiado grande, pero bueno, fueron los Esa es, primeros intentos, sí. esa es otra cosa, que el par correlation, también jugar con la distancia es otra información extra que siempre es Sí. valiosa, a veces compleja de entender, porque claramente, digamos, tiempo en algún punto en el par correlation es distancia, ¿no? Porque da la Sí, oportunidad de que llegue al otro Claro. lado, porque hay una barrera, o porque hay un claro. delay, o porque hay un obstáculo.
Entonces, Sí, no lo incluimos en la tesis de Sebas, la verdad no escribimos nada de eso, pero mucho del trabajo fue decidir esa distancia, porque claro, realmente es muy complejo por la distribución del GR en el núcleo, súper tal cual, heterogénea y cuesta mucho entender los datos, si no. tal cual. Y bueno, yo vuelvo a cerrar, digamos, felicitándote, Sebastián, en un año tan complejo, literalmente, digamos, como este. No podías tener tanta mala suerte de agarrarte la primera pandemia del siglo. Me imagino lo complejo que debe haber sido hacer todos estos experimentos y demás con la cantidad de protocolos y demás en las que estamos viviendo. Te felicito nuevamente a ti y a todos los tutores por el trabajo muy, muy bonito. Bueno, muchas gracias, Leonel. Bueno, Sebastián, llegamos al final. Bueno, primero, antes que nada, te quiero felicitar a vos y a todo el grupo. Y me suma a lo que decía Leonel recién, que vamos a hacer una tesis en la pandemia no debe ser nada fácil, debe ser un poco frustrante, además. Las cosas que me gustaban de la tesis es que está muy, muy bien escrita. O sea, me gustó lo del recurso de las simulaciones. O sea, creo que es una forma como de cubrir cosas cuando no se puede hacer cosas en el laboratorio. Me gustó que fuera cauta con respecto a las conclusiones que se sacaban, teniendo en cuenta las limitaciones de los experimentos, no decir esto, bueno, tenemos un N bajo, entonces mucho, mucho no, como que no podemos concluir, pero me parece bueno eso, más allá de que ahora te voy a forzar a que saques algunas conclusiones con los datos que hay, ¿no? Pero me gusta que la tesis haya tenido esa opción, digamos, de no decir cosas de más. Los objetivos están claros, el problema está bien focalizado. Como decía Ale, me parece que faltó lo de la hipótesis, en algún momento faltaba una hipótesis explícita, por más que quedaba implícitamente cuáles eran las hipótesis, no estaba explícitamente, eso quizás podría estar. Y me gustó mucho de la discusión esa proyección al futuro, que después te voy a hacer alguna pregunta. Bueno, con respecto a la intro, cuando plantean la problemática y lo interesante de poder estudiar cómo es la dinámica de la translocación de GR, hablas del GR-DIN, de las contradicciones que hay en cuanto a la literatura, sobre cómo se comportan, si es transactivador o no, si dimeriza o no realmente, y después hablas de la doble mutante, del GR doble mutante, con las dos mutaciones que hace en Monoamérica, y me faltó como una parte de la historia ahí, que es decir, si esa transactiva, si no transactiva, si esta represora, no me quedó en claro cómo se comporta esa, porque para la problemática sería importante saber si la GRMON es también una que no transactiva y que transreprime solo. Eso no me quedó claro. Bueno, acá que quizás necesite que Diego me confirme lo que voy a decir, porque es su trabajo, pero, o sea, digo, lo de GRMON fue su trabajo. Yo lo que entiendo es que con GRMON no hay una clara diferencia entre lo que es transactivación y transrepresión. No es que, acá quizás puede ser que esté confundido, pero no es que por ser exclusivamente monomérica se observe solo transrepresión. Entonces, esto parecería indicar que no hay una correlación entre lo que es transrepresión y transactivación con el estado de oligoperización en sí. Ok, perfecto. Está bien. Después, en la figura, perdón que lo tengo con los números, ¿no? En la 4.4, cuando ves la dinámica de autocorrelación para el DGSP, para la GR con el DGSP y para el HALO. De acá, ¿no? Esta, sí, donde, sí. Bueno, no lo concluís porque tenés ruido, pero ves que el tau para la GSP-GR es, digamos, en mayor, con lo cual sí. Ahí y decís que eso coincide con una menor difusión y lo mostrás digamos, en otra parte en la tesis donde ves esos parámetros. Mi pregunta es, ¿por qué? Que me imagino cuál es la respuesta, pero te la pregunto igual. ¿Para qué usaron un GSP-GR que era murino en células humanas? ¿Eso no podría alterar un poco la dinámica de translocación? ¿O si no es una limitante técnica, ¿no? De que es lo que tenían, y esa es la respuesta más simple, ¿no? Pero ¿no podría haber una diferencia por haber usado digamos, un GR murino en células humanas? ¿No podría modificar la translocación eso? ¿Hay tanta diferencia de homología de secuencia entre el GR murino y el GR humano?
No son muy diferentes. Igual las células que tienen knockout de GR son de ratón, y después las U2OS son humanas. O sea que lo hicimos en una célula con ratón. Igual el GR Halo es de rata. Fíjate la mezcla. El GR Halo es de rata, el GFP-GRDS es de ratón, pero la verdad que los hemos usado en intercambio. En su momento yo hice las pruebas con GR Halo, tenemos la versión de ratón, bueno, qué sé yo, no vimos ninguna diferencia en la dinámica en general. Pero no difieren mucho, y además estos mecanismos con los cuales translocan son sumamente conservados en especies, así que no... Vas a ver algunas diferencias a nivel de regulación de la expresión génica, pero nada muy raro. Okay. Nada, bueno, después lo que es interesante de la tesis son algunos problemas experimentales, ¿no? Que uno pero que está bueno porque se aprende de eso, ¿no? O sea, claro. En el caso cuando usás la NUP 153 para justamente poder marcar los poros, sí. Lo que no me queda claro, y quizás es por un tema de la pandemia, ¿no? ¿Cuántas células analizaron de esto? O sea, este comportamiento, ¿es en muchas células el haber visto esto? ¿Son pocas células? Porque quizás no hay como que descartarlo del todo. Quizás hay que ir al microscopio, mirar, y uno ve que, bueno, tiene células buenas, digamos. No sé esto, digamos, a tu ojo, si vieron muchas, si vieron pocas. Déjame tratar de hacer memoria. Sé que hicimos dos jornadas en el microscopio con estas construcciones. Creo que teníamos, no me acuerdo si 2 o 3 cultivos celulares, o sea, 2 o 3 cultivos celulares marcados con este constructo, con el que dio los Fossi, y bastantes más, creo que 6 o 7 con la loop marcada con GFP en el amino terminal. O sea, esta dio siempre así, y esta, la verdad es que eso, o sea, hicimos una medición, una jornada de medición, digamos, y dio feo, y ya no la volvimos a usar. Quizás, o sea, algo que se ve es que hay una, o sea, utilizando esta construcción, no es continua la marcación en el núcleo, así que quizás podría llegar a ser utilizable, pero creo que no disponíamos del tiempo como para seguir probándola. Claro. No, digo si hay que descartarlo del todo o darle una nueva oportunidad mirando más células. Esto. Digo, tener cuidado con eso de no descartar algo que quizás te da mal una vez, y si uno sigue insistiendo puede ver que está bien, ¿no? No hay problema de los filtros, no sé cómo es este microscopio, si puede tener problemas con los filtros para ver esa superposición, si no es tema de filtros. Si los filtros son buenos, no tendrá que haber ningún problema, pero me ha pasado alguna vez con filtros más. Ahí para la parte técnica. No parecería, ¿no? Mirar ahí, no ves que donde hay rojo tenés verde, pero... No, es un tema biológico, porque fíjate que tenés una agregación que nunca se ve en el citoplasma. Sí. Creemos que se forman algún tipo de condensados, que bueno, estuvimos discutiendo bastante sobre eso, pero bueno, es cierto lo que decís, hay que volver a repetirlo, y bueno, sabemos, viste, todos estos experimentos fueron limitados por la pandemia, en cierto sentido. Sí, pero esto además es mala suerte. Y esto además es mala suerte. No, quizás también podrías haber probado otras distintas cantidades de plasmio, y las transcripciones hay un montón de variables para... Igual el microscopio la calidad del microscopio no creo que sea superposición de espectros. Ok. Pero era una pregunta que me había quedado, eso, quizás la posibilidad de probar distintas cantidades y bajar la cantidad de plasmio para poder recuperar. Sí, no, es más, en esta figura, si uno compara la A con la B, parecería que la intensidad del rojo es diferente, ¿no? O sea, puede ser justo por esta foto. Entonces, por eso decía cuál es la cantidad que se hizo, cómo se comparó. Nada, digo eso, tener cuidado de no descartarlo del todo, digamos, darle una chance. A veces hay que ponerse y mirar mucho para sacar conclusiones. Sí. Después,
ves que cuando haces el PCF, ves que se inhibe la translocación. Eso lo hicieron con el... Y vos contás en la tesis que cuando lo haces con el EGSP GR no ves ese efecto cuando haces el PCF, que no ves esa inhibición. Claro. Mi pregunta es, ¿hicieron este mismo experimento pero con el JF646 para ver si hay inhibición? Sí, con el JF también se tenía la translocación. Y, o sea, con las dos marcaciones veían que se inhibe. Sí. O sea, es el láser. O sea, es el láser con el Halley, lo que fuera. No estamos del todo seguros de eso. Por ahí, todas las experiencias de Diego Pressman en el NIH con esta, nunca tuvo problemas. Entonces, no creemos que sea el láser en sí, creemos que debe haber alguna otra cosa óptica que se nos está filtrando, o luz más UV, no sabemos bien qué está pasando. Esto y sobre todo porque son efectos de uno hace un par de líneas y se frena, o sea, la fototoxicidad de lo que está pasando es tremenda. Así que no sabemos bien qué está pasando. Sí, nos quedó hacer el experimento de probarlo en otro microscopio que no llegamos, para ver si para ver si es algo... De hecho, perdón, hicimos una medición en el microscopio del pabellón 1. Y en esa medición también se detuvo la translocación. Sí, pero es el mismo tipo de microscopio. Okay. Así que si tenemos, o sea, era importante hacer eso, pero por ahí hay algún defecto técnico que se nos está filtrando luz UV de algún lado y eso es lo que está pasando. Eso nos quedó por analizar. Igual, aunque sea ese el caso, llama mucho la atención que sea tan brutal el efecto. Ok. Bueno, pasan estas cosas. ¿Y no puede ser algo de la propia proteína recombinante, algo que esté afectando? Lo que pasa es que teníamos los antecedentes de Diego trabajando en NIH, que nunca tuvo estos problemas, o sea, nos llamaron mucho la atención, por eso descartamos que sea un problema del sistema biológico. Y creemos más que tiene que ver con algo del microscopio en sí, pero no lo pudimos determinar todavía. No sé, Diez, si vos querés agregar algo de esto. No sé, nos habíamos quedado anonadados con esto, por eso, pero justo cuando dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos para testear cuál es el problema, se nos vino la pandemia. O sea, nos quedamos con el nudo en la garganta de decir, bueno, ¿cómo? Sí. Bueno, una pregunta del desconocimiento, ¿no? Cuando hiciste las simulaciones con el sistema más simple, digamos, para ver en cada compartimento cómo ¿hay formas de hacer simulaciones incorporando a la membrana como parámetro extra? O sea, ¿se pueden hacer simulaciones con la membrana como parámetro? ¿O no? O sea, digo, como para tenerlo previamente, hacer el experimento que no lo pudiste hacer todavía, bien, pero bueno, tener una idea de cómo te va a dar si agregás una membrana, bueno, ahora con la complejidad de que se usa una línea, si el poro pasa por la línea, si no pasa por la línea, eso lo va a cambiar, pero bueno, tener una idea de cómo va a ser el comportamiento, ¿se podría llegar a hacer eso? Estoy 99% seguro de que sí. Sí, okay. Se puede. Sí. No con este programa así como está seteado, pero sí, hay otras formas de hacerlo. Ok, bueno. No, digo, eso también es una cosa que a veces está bueno tener una idea de lo que va a dar, porque digamos, es más fácil ver las cosas si uno sabe previamente cómo pueden ser esos resultados, ¿no? Entonces, nada, me parece que eso está bueno. En la figura 412b, no sé si las tenés en figuras ahí, donde medís fluorescencia a lo largo del tiempo para NUC 153 y para el halo GR. Fluorescencia a lo largo del tiempo no lo tengo acá, ¿no? Creo que no. Bueno, me llamó la atención... ¿Es esta? No, sí. no. ¿Esta es? No, creo que no. Por eso, me parece que no está en la presentación. No, pero ¿Es esta? es esta, Okay. Sí, es esta. Okay. Nada, me llamó la atención cómo es el comportamiento de GR, digamos, a lo largo del tiempo. ¿Esto es fluorescencia? O sea, entiendo que en un 153 se le está glitchando acá en el tiempo, ¿no? O sea, sí. Eso lo que está en el tiempo. Pero el comportamiento del GR es como, yo lo esperaría como más caótico, ¿no? Es como bastante estructurado también. Tenés como que se cae y vuelve.
¿no tendrá que ser como más parejo? ¿No es raro? Digo, ¿no es llamativo? Vos decís por ejemplo, no sé, esta línea roja acá Sí, que después desaparece. sí. Digo que no sé, como Y más acá, parejo. sí, acá pareciera como que se forman algunos agregados de GR, ¿no? Y también se... Sí, yo sí. desde mi desconocimiento cómo se comporta GR en el citoplasma, digamos. No, Eso. en el citoplasma GR no debería formar fosi marcado, solo en el núcleo, por lo que es el menos. No, el problema que tenés, Abel, mostrate, Sebas, una foto de que ves la translocación o algo, en las fotos, las originales. No, al principio, cuando mostrás el modelo de estudio. Alguna que se vea. Para vos decís. Las primeras cuando Esta de mostrás. acá. Sí, fíjate en la de 3617, fíjate en el citoplasma todas las vesículas que hay ahí, ¿ves? Claro. Que son todos esos puntitos negros, esos son vesículas llenas en el citoplasma que obviamente el GR no accede ahí. Y si vos harías una película de eso, el movimiento es tremendo. Son la súper vesícula que dinámicas. pasa por el... Entonces lo que pasa es que durante la medición se te metió una de esas y te afectó la fluorescencia que vos medís y eso. Entonces es el ruido, el crowding que hay en el citoplasma de otras cosas. Ok, está bien. Sí, hay que sumarle que la resolución temporal de las líneas es milisegundo, entonces estás viendo otra escala que la que habitualmente tenés en una foto. ¿Está? Sí, totalmente. Bueno, y casi la última. O sea, cuando vuelvas al laboratorio y hagas los experimentos y tengas puesto a punto el PSF, ¿cuál es el experimento que vas a hacer? Ya lo hablaste un poquito, pero bueno, pero contame uno de los experimentos y más interesantes para hacer y qué esperas ver, y digamos, de ese experimento y qué conclusión sacar. Bueno, en realidad ese experimento probablemente no lo haga yo, porque mi doctorado va a ser en otro lado, pero igual, de todos modos, podemos hablar de qué es lo que se espera hacer. Primero que nada, hay que aumentar la estadística, o sea, para que tenga credibilidad, digamos, cualquier resultado que podamos tener en el futuro, el comportamiento del GR endógeno todavía no lo tenemos cuantificado. Si vos preguntás cuáles son los experimentos a futuro, entonces, bueno, o sea, estos dos experimentos que mostré son dos experimentos que seguro vamos a hacer, aunque, o sea, también se pueden hacer pruebas con otras mutantes de GR, con diferentes mutaciones. Hay una GR que creo que solo puede formar tetrámeros, o sea, en el momento en que use una ligando, forma tetrámeros directamente. No sé si hay una variante que es exclusivamente dimérica, creo que no sé en realidad eso. No, está bien. Pero bueno, o sea, hay distintas mutantes de GR que tienen comportamientos distintos y para las que se pueden también comparar los tiempos de retardo característicos. Y bueno, también tenemos la posibilidad de hacer inhibiciones como es de la polimerización de los microtúbulos, creo que con nocodazol, por ejemplo, que también se podría observar si cambia la dinámica y cómo cambia la dinámica del GR en esos casos. Ok, bueno, tengo la última nada más, que es algo que me llamó la atención, si no se podía hacer, que es, si no puede hacerlo de PCF, pero uno puede hacerlo de FCS, digamos, tratar de ver con DEXA y sin DEXA si es un cambio en la dinámica, si eso no te daría alguna idea de si hay un cambio en el comportamiento de las moléculas. O sea, no está viendo translocación, pero se está viendo como un cambio en el comportamiento. El GR está en un constante shuttling, o sea, no sé si a eso va la pregunta, pero todo el tiempo, incluso en ausencia de DEXA, hay una importación y una exportación. Y de hecho, o sea, que el GR, o sea, el lugar donde GR se concentra, o sea, la localización subcelular de GR, depende de la tasa entre lo que es la importación y la exportación. Entonces, sí, se esperaría que en el caso de, como es en el caso de no aplicar dexametasona,
al menos, no sé, yo espero que haya una correlación aunque sea mínima. Claro, pero yo digo con los mismos datos que vos tenés, o sea, por ejemplo, para el compartimento citoplasma, cuando haces el control y de volumen único Sí. y en el último experimento, ¿Vos te referís a tenés esto? valores, no, O sea, en el que tiene DEXA y no DEXA, digamos. En el último experimento, cuando sí. haces el PCF, antes. Cuando tenés el ACF, digamos, el de autocorrelación, vos ahí tenés datos de citoplasma con DEXA y sin DEXA, ¿no? Entiendo. Claro. El tema es que, o sea, si vos lo que estás diciendo es de poder usar estas curvas de autocorrelación para sacar datos, Digo, por solo lo la de que... citoplasma de autocorrelación con DEXA y sin DEXA. Y a diferentes tiempos de DEXA. Claro. Y tratar de ver eso y compararlo a ver si ves un cambio de la dinámica del GR en el citoplasma. No está en otra lección, pero te puede llegar a dar una idea de... Y el no tema sé, es que, el tema es que, o sea, estas curvas, como no están, o sea, no es un experimento que está preparado en sí para hacer autocorrelación, sino más para calcular la correlación de a pares. La autocorrelación que dan estas curvas tiene muchísimo ruido, porque tiene mucha, ¿cómo es? Tiene poca resolución temporal. O sea, hay que pensar que el láser va a barrer todas las posiciones y no es que va a ir el punto del volumen 1 al volumen 2 al volumen 1 al volumen 2. Va a barrer un montón de posiciones, por lo que entre líneas hay mucho más tiempo del que podría haber. No sé si se puede hacer un análisis cuantitativo. Quizás cualitativo sí, pero cuantitativo creo que no, de estas curvas de autocorrelación. Perfecto. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé, Ale, sí. No, no tengo más preguntas, porque Abel ya le hizo la... Nada, por lo general yo suelo preguntar si tuvieses todas las posibilidades económicas, si hubieses querido tener posibilidades de tiempo, me imagino, para hacer los experimentos. Pero creo que nada, hicimos un buen recorrido de todas las partes de tu tesis. Yo me focalicé quizás en la parte experimental, después analizamos los resultados y nada, me parece que ya te podemos dejar por acá con el tema de las preguntas. No sé si vos, nosotros ahora vamos a reunirnos un ratito Claro. yo estaba recién buscando un modelo de dictamen. Ale, y perdón. nos mandan, ¿les parece? Leonel, ¿vos querías hacer alguna otra pregunta? ¿O ya cerramos el tema de preguntas? Me parece que hicimos un buen recorrido. Yo estoy... Creo que ahora vamos a armar Bárbaro. un aula, ¿no? Nos vamos al aula Nos un vamos ratito. a un aula. Eso lo que les iba a Bien. sugerir es, bueno, armar un aula o los dejo alguno de anfitriona si ustedes tienen control de todo lo que se puede El tema es hacer, que quizás después quiera... bueno, sí, o nos quedamos de anfitriones Se puede y hacer después quizás volvemos y damos el resultado, que calculo que yo no veo Dale, más gente, dale. pero hay gente esperando. Entonces, Ale, te hago co-host y vos podés armarte la room entonces. Armo un aula con nosotros. Perfecto. Dame un segundo. Ahí debería ya ser anfitrión. A ver si puedo. Sí, yo ahí había empezado, pero... Asignar manualmente. sí, creo que es... Y hago un solo grupo. Hago una sala 1. Abel. Seba, si podés dejar de compartir así Dale. se ve mejor. Deja de tener compartición. Dice. Hago el grupo con ustedes dos y después yo me sumo, ¿no? Porque no aparezco yo. Dale. Yo no la veo ahora, todavía. A ver. Ahí está. Bueno, vayan y yo vamos les a la- intento ir. Y ahora entro a la sala 1, a ver si me salen. Sí. ahí está. Ok, le compartimos entonces el dictamen. Vamos al principio. ¿Están viendo mi...? Sí, sí.
Bueno, ¿quién quiere? ¿Quieren que lo lea yo? ¿Sí? Bueno. Bueno, siendo las 9:40, el día 31 de mayo de 2021, se reúnen los doctores Alejandra Erlesman, Leonel Malacrida y Abel Carcaño, miembros del jurado, actuando con unanimidad para dictaminar sobre la tesis de licenciatura del estudiante Sebastián Janiszewski, titulada Análisis in situ de la dinámica de translocación núcleo-citoplasma del receptor del glucocorticoide, bajo la dirección de la profesora Valeria Levy, el doctor Diego Pressman y el doctor Martínez. Espero haber pronunciado bien todos los apellidos. Luego de la evaluación, el jurado considera que dicha tesis de licenciatura representa un estudio de calidad con resultados prometedores. El escrito fue de fácil lectura con bibliografía actualizada y acorde a la temática. La presentación oral de la tesis fue muy clara. Destacamos la coherencia entre los objetivos, el análisis experimental y la discusión de los resultados. El tesista demostró manejo del tema y respondió con solvencia a las preguntas efectuadas por el jurado. Por lo tanto, este jurado, por unanimidad, decide calificar la tesis de licenciatura del estudiante Sebastián Janiszewski con una nota de 10. Felicitaciones, Sebastián. Después nosotros vamos a enviarte la... Felicitaciones, ahora sí pueden abrir los micrófonos la familia. Y después te mandamos entonces la tesis con el dictamen con las firmas, ¿sí? Yo quería decir una cosita extra que no la quise decir antes. Bueno, primero felicitaciones a Sebas y quería contarle también a los jurados que Sebas hizo esta tesis trabajando, él es docente, con lo cual llegaba al laboratorio a las 6 de la tarde, trabaja todos los días, entonces su trabajo fue un esfuerzo muy grande para él, porque bueno, lo tenía que hacer a horas que habitualmente la gente descansa, él estaba trabajando en el laboratorio, así que bueno, quiero destacar el gran esfuerzo que ha hecho para llevar a cabo esta tesis. Bueno, felicitaciones, Sebas. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que hayas transcurrido este momento lo mejor posible. Pero bueno, te hicimos muchas preguntas porque me parece que vale la pena, después de todo el trabajo que vos hiciste, dedicarle atención y que vos puedas lucirte. No, para mí es súper interesante, aparte también, o sea, me permite, qué sé yo, o sea, fuera de que mis directores saben muchísimo, o sea, también me permite escuchar otras voces, ya que, nada, o sea, hasta ahora todo lo que sé sobre el tema lo aprendí de ellos tres. O sea, escuchar ideas distintas siempre es algo útil, siempre es algo enriquecedor. Bueno. Bueno, Sebas, te saludo, te felicito. Sabes que me tengo que ir. Sí, anda que tenés una tesis mucho más importante que esta. Así que te felicito mucho. Y también gracias también a los jurados por la participación. Dale, Martín. Gracias por todo. Gracias por todo el laburo. Yo me tengo que ir también, tengo CODEP en este momento, así sí, que les mando ahora por mail el dictamen. Gracias por la invitación, la disfruté mucho. Alejandra, muchas gracias por el cambio de horario, especialmente. Solo en estas circunstancias, a las 8 de la mañana. Bueno, salgo. No sé si estoy de administradora, pero ya salgo y les mando por mail. Hay otros igual, Ale, no te preocupes que está todo bien. Yo también.